Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en línea, en Facebook Live, en nuestro sitio de internet de HRP Consulting. Bienvenido, buenas noches. Esto es Impulso 2023, la edición de abril. Ya estamos en abril, ya es cuarto mes, ya se nos fue el primer 25% del año, la primera cuarta parte de este año ya transcurrió. Estamos a día 10 de abril y pues nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Impulso Emprendedor en esta edición 2023 del mes de abril. En este mes de abril decidimos pues ingresar o tomar en cuenta una temática que creo que nos ha sido muy recurrente en diferentes en diferentes audiencias y con diferentes foros en los que participamos y nos damos cuenta que es esta parte de los procesos de reclutamiento y cómo atraer talento a nuestras organizaciones, ¿no? Justo hace unos minutos veníamos de otra reunión, de otra eh, publicación donde platicábamos sobre la diversidad y la inclusión de talentos con origen distinto, con capacidades distintas, con talento de diferente origen y de diferente forma, y que bueno, es importante también tomar en cuenta este reclutamiento. Y hoy vamos a abordar este reclutamiento desde dos ópticas. Desde la óptica de la persona que busca empleo, qué tenemos que hacer y cuáles son los secretos especiales que tenemos que tomar en cuenta para que nos tomen en cuenta, valga la expresión, como candidato. Y por otro lado, vamos a abordar el reclutamiento desde la óptica del reclutador, del empresario, del dueño, del jefe, del gerente, del supervisor que está a cargo de un grupo de personas y que necesita contratar talento, que necesita adquirir talento para sus equipos y que finalmente también hay cosas y hay prácticas y hay conceptos que son interesantes y muy importantes de tomar en cuenta. Como siempre, nos acompaña Elizabeth Zaragoza. Bienvenida, buenas noches. Y por supuesto, nuestros visitantes, eh, Participan. Lupita, participantes y Titay. Adelante, Elizabeth, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos. Estamos compartiendo en vivo desde la página de HRP Consulting. Y el día de hoy, este tema, bueno, el día de mañana y pasado vamos a tener unas invitadas muy especiales, especialistas también en esta parte de reclutamiento, de recursos humanos. Y lo que queremos es resolver algunas de las dudas y cuestiones que las personas con las que tenemos contacto día a día, candidatos, personal de recursos humanos y los mismos jefes y líderes en las organizaciones, ¿qué están buscando? Por aquí les tenemos varias herramientas, en estas herramientas que esperemos les sirvan y queremos primero plantear el escenario. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, em, quiero buscar un nuevo trabajo o es mi primer trabajo o ya tengo mucho tiempo aquí donde estoy? ¿Cómo podría yo plasmar en una sola hoja en una hoja que se llama CV, tu currículum vitae o tu hoja de vida? ¿Cómo puedo plasmar lo que soy? ¿Cómo? ¿De qué manera puedo yo hacerle ver a otros que soy esto? Y cómo yo puedo eh, atraer a un reclutador para que en esa sola hoja que va a hablar de mí, plasme efectivamente lo que se está buscando para la posición que yo considero pues es la que yo quiero, ¿no? Entonces, aquí, bueno, y aquí le vamos a preguntar a Pablo, ¿qué sucede en la mente de una persona cuando va como empleador, como jefe, cuando quiere o necesita a alguien que le ayude? Cuando quieres o necesitas a alguien que te ayude en una posición, ¿en qué es lo primero que debes de pensar? Desde el punto de vista tú como patrón, necesitas a alguien que te eche la mano arreglándote tus facturas o necesitas a alguien que te eche la mano
manejando tu camioneta para llevar mensajes, o necesitas a alguien que te eche la mano para que coordine un equipo de trabajo o para que haga un trabajo más técnico de especialización. ¿Qué es lo que tú le preguntarías a alguien que te dice, oye, necesito a alguien que me ayude en esta posición? ¿Qué es lo que esta persona debe de pensar para que establezca un perfil adecuado, para que encuentre a esa persona adecuada? Pues mira, yo creo que es una pregunta muy básica, muy fundamental, que yo creo que se puede resolver de una manera muy sencilla. Se llama propósito del puesto. Y el propósito del puesto es precisamente la razón por la que necesito contratar a alguien. El propósito del puesto es precisamente l- lo que viene a resolverme esa persona, ese chofer, ese ayudante, esa secretaria, ese asistente, ese vendedor, ese ingeniero, ese director, ese gerente, y la razón por la que yo necesito ayuda. Muchas ocasiones en esta trayectoria de reclutamiento que llevamos, es la típica, ¿no? eh, Tenemos esta parte del ayudante general, ¿no? De que, oye, es que necesito un ayudante general. Y así es, con esa empiezan, ¿no? Y resulta que no es un ayudante general, resulta que es un mecánico que sepa de gestión de documentos, pero que también le haga el no sé qué, y entonces salen 45,000 responsabilidades bien diferentes. Y a veces es complejo acotar con precisión dónde está realmente la creación de valor en el puesto. Entonces, depende mucho del tamaño de la organización, pero cuando una persona, un jefe, un responsable de área quiere contratar a alguien, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿para qué lo voy a contratar? ¿Qué me viene a aportar a mi organización esta persona? ¿Qué problema tengo hoy, aquí, ahora, para que la persona, él o ella, que venga a ayudarme, me va a resolver qué? O sea, yo creo que esa es el tener claridad de qué problemática viene a resolver, qué problemática tengo como organización, porque de repente también nos ensoñamos o nos ilusionamos de que todo está perfecto, de que todo es miel sobre hojuelas, de que mi empresa es perfecta, de que todo está en perfecto y santo orden, y resulta que la realidad es que no. Resulta que el problema es que tengo un desorden y no lo quiero reconocer. Y ese es otro grande problema a la hora del reclutamiento, porque yo estoy asumiendo que mi organización está en perfectas condiciones y que el que venga, pues va a llegar así todo pavimentadito y alfombradito, así padrísimo, y resulta que no. Resulta que va a haber bronca, resulta que no va a haber dinero, resulta que va a haber recursos limitados, resulta que va a haber una serie de limitaciones, problemas, dificultades que tampoco estamos reconociendo. Entonces, yo creo que el paso cero, antes de siquiera decir se busca y subir un mensaje a Indeed o OCC o cualquiera de las plataformas que existen actualmente de publicación, Facebook, o lo que sea, eh, antes de hacer eso es entender para qué quiero la ayuda y qué espero de esa ayuda. Porque finalmente ahí está muchos de las respuestas en el proceso de búsqueda de una posición. Cuando sé exactamente qué estoy buscando, sigue convirtiéndose en encontrar la aguja en el pajar, pero ya sé qué aguja quiero. O sea, ya sé si la quiero roja, verde, azul, morada, si la quiero gordita, si la quiero delgadita, si la quiero con punta chata, si la quiero súper afilada, cómo quiero esa aguja, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros factores que necesitamos, pues responder antes de siquiera publicar una vacante. Bueno, creo que en este sentido es muy valioso lo que nos compartes, el que tú pienses en el propósito y tu propia necesidad y reconozcas en dónde está tu empresa, si es una empresa que está naciendo apenas, si es una empresa en crecimiento, si es una empresa muy sólida. ¿Cuántas veces como reclutadores nos hemos
He visto ante empresas que por sus experiencias de vida dejan de creer en el factor humano y lo empiezan a ver como un mal necesario. Eso pasa con empresas en las que pasa el tiempo y, y no tenemos a veces tan claro como qué oportunidades se les pueden ofrecer a las personas y entonces se establecen perfiles de puesto, pero no con un objetivo alineado a los valores y a la cultura organizacional. Cuando se tienen o los perfiles de puesto alineados a la cultura organizacional, ahí puedes contratar a la persona adecuada en el momento adecuado y la persona va a permanecer contigo si tú le das esa oportunidad de crecimiento, pues por mucho tiempo, hasta que esa persona se sienta con la capacidad de seguirte aportando, porque tú sabes lo que esta persona va a llegar a ser y tú se lo expresas de manera correcta. Ahora, desde el punto de vista de la persona, ¿cómo, de qué manera puedo yo hacer ver al reclutador, al jefe directo, que soy la persona adecuada? ¿Qué sí debe de ir en un currículum y qué no debe de ir en un currículum? ¿Qué sí es importante y qué no es importante? Muy bien, pues, ¿qué no es importante? Híjole, pues, ¿qué les puedo decir? No es importante el kinder, no es importante tus hobbies, no es importante, no sé, datos que son realmente irrelevantes. Cuando tú estás aplicando a una vacante, ocurre que hay un proceso en el cual tú lees el contenido de la vacante y aplicas a la vacante. Le pones enviar tu currículum. Pero para enviar tu currículum necesitas leer la vacante. Y al leer la vacante, necesitas entender qué te están pidiendo. Si la persona, la empresa que está publicando la vacante tiene claro qué espera de la persona que está llegando, el texto de la publicación de la vacante va a ser muy claro, va a ser muy nítida y va a tener palabras clave, experiencias, expectativas del trabajo, condiciones del empleo, requisitos que se necesitan cubrir, el propósito del puesto que hablábamos hace ratito, hace unos 3 minutitos. Cuando tú estás leyendo y viendo esas vacantes y la persona de recursos humanos que redactó el anuncio de publicidad de la vacante lo hizo correctamente, ahí te está dando como pistas, como pepitas de oro que están ahí a lo largo de toda la publicación. Les voy a dar un tip increíblemente bueno. Cuando tú lees el contenido de la publicación de la vacante y descubres esas palabritas clave que están a lo largo de toda la publicación y luego esas palabritas clave las incluyes en tu currículum vitae, ya estás, te garantizo más del 50% adentro. ¿Por qué? Porque cuando tú como reclutador estás buscando a la persona y de repente empiezas a leer esas palabras clave que están en el contenido del currículum y dices, oh, por Dios, alguien me escuchó mis plegarias. Y entonces crees tú como reclutador que realmente esa persona tiene las características y tiene las cualidades de lo que tú estás buscando. Y no se trata de echar mentiras, se trata de ajustar que el currículum que estás poniendo esté alineado a los requisitos de la publicación. Entonces, oye, es un trabajo estar revisando cada publicación y ajustar cada vez que la publicación 1 te pide 5 palabritas nuevas y la publicación 2 te pide 3 palabritas distintas y la publicación 3 te pide 4 palabritas diferentes, pues hay que usarlas y hay que trabajarlas. Y entonces te haces el currículum para el anuncio 1 y haces el currículum para el anuncio 2 y haces el currículum para el anuncio 3. Oye, pero es que apliqué a 20 y tengo que hacer 20 currículums. Pues lo ideal, lo mejor es que pudieras hacer 20 currículums distintos. ¿Es mucho trabajo? Pues sí,
Encontrar trabajo es un trabajo. O sea, realmente a veces caemos en esta comodidad de, bueno, pues hago mi currículum medio, más o menos se ve bien y le doy send a todo lo que se le aparece enfrente, a ver cuál de esas pega. Y así no funciona. Cuando tú estás buscando un empleo, tú buscas algo que esté alineado a tu persona. Antes, y el ejercicio es exactamente el mismo que como lo hicimos del lado del empresario y del dueño. Ahora vente del lado del trabajador. Ok, ¿yo qué valor aporto a las organizaciones? O sea, a mí me pueden contratar, pues no por guapo, sino porque sé hacer algo. ¿Qué es ese algo que yo sé hacer? ¿Cómo le hago para que lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer, en donde soy muy bueno, en donde me gusta hacer las cosas, me lo tomen en cuenta en la empresa a la que voy? Entonces tengo que entender quién soy yo también. Así como el empresario y el emprendedor entiende qué necesita de un colaborador, tú acá como colaborador tienes que saber en qué eres bueno, para qué eres bueno, para qué sirves bien. Y no es un tema de utilitario o no utilitario, sino es un tema de valor personal. Es decir, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos esta forma de hacer las cosas. Algunos somos más rápidos con los números, otros somos más rápidos con la innovación y la creatividad, otros somos más buenos en la comunicación, otros tenemos muchas cualidades de organización y de estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme vamos platicando cada una de nuestras cualidades, pues podemos entonces entender en dónde aportamos valor. Y en el momento que aportamos valor, ahí es donde la cosa cambia. Entonces, sí es necesario poder entender y aterrizar las cosas desde un punto de vista mucho más aterrizado y mucho más concreto. Entonces, las personas tenemos que entender en dónde aportamos valor y eso es un ejercicio de autoconocimiento. Oye, ¿está fácil? No, no está tan fácil. Conocerse a uno mismo cuesta trabajo, porque hay que entender, así como hablamos de la empresa, que creemos que la empresa está perfecta y no lo está tanto, pues también nosotros como personas a veces creemos que somos perfectos y no somos tanto. Entonces, también es muy importante comprender en qué momento y de qué manera vamos a poder aportar a las personas y sobre todo cómo podemos realmente hacer la diferencia en donde lleguemos. Adelante, Elizabeth. Les queremos compartir unas preguntas para que tú, que estás del lado de la persona que va a hacer una entrevista, las tengas en cuenta, tengas esa conciencia de que tal vez son preguntas poderosas que cuando las haces vas a generar una conciencia en el otro y lo vas a hacer reflexionar. Y tú que estás en este momento haciendo tu hoja de vida, tu currículum, pues si te llegan a hacer estas preguntas, qué mejor que ya las pensaste, qué mejor que ya las reflexionaste. Tú como dueño de empresa, piensa que siempre la persona que está buscando trabajo y que tú quieres atraer hacia tu empresa, pues ¿dónde te van a buscar? En tu página web, en Facebook, ¿dónde estás publicado? ¿Cómo se ve tu empresa? ¿Qué cara es la que muestras a los demás de tu empresa? Piensa que van a investigar de tu empresa y que esa persona dirá, híjole, yo quisiera trabajar ahí. A mí me gustaría, ¿qué cara quieres dar de tu empresa? Y por otra parte, tú cuando vas a aplicar en alguna vacante, date a la tarea de investigar hacia dónde vas. Ve, da una visita antes de hacer tu entrevista presencial, pregunta cómo se llama la empresa, investiga en redes, entra a su página web, ve cuáles son sus valores, ve cuánto tiempo tiene ya en el mercado, investiga, antes de llegar, investiga. ¿Qué preguntas son adecuadas para hacerle un candidato? Una pregunta muy común es, ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué vas a aportar, como nos decía Pablo, en esta empresa? Una pregunta muy actual es,
¿Cómo manejas el estrés o el trabajo bajo presión? Cuando tú haces esa pregunta, puedes recibir un sinfín de respuestas. Tú que estás haciendo la entrevista, piensa, ¿para qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo esta respuesta? ¿O qué respuesta es la que yo voy a validar respecto de ese perfil que yo entiendo que esa persona a la que le estoy preguntando cómo trabaja bajo presión es lo que espero que me responda? Porque la vacante, el puesto, requiere que se trabaje bajo presión, requiere que se puedan gestionar equipos, requiere que los clientes son muy exigentes y quieren respuesta rápida, requiere que se facture rápido. Piensa bien para qué vas a hacer esa pregunta y tú que estás del otro lado, analiza si tú, de acuerdo a tus características, puedes manejar el trabajo bajo presión y cómo, en qué manera lo manejas. ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Lo haces con asertividad? Otra pregunta muy común también es el que, ¿cómo puedes tú, cómo te ves tú ante tus cualidades y tus áreas de oportunidad? Practica y haz un análisis personal. ¿Qué cualidades son las que te reconocen los demás y qué áreas de oportunidad o qué defectos tienes en los que estás trabajando? Esas dos preguntas son muy comunes y tú del lado de la persona que hace esas preguntas, ¿para qué las haces? ¿Cuál es la razón? Es buscar el valor que empata con esas cualidades de la persona que va a llegar a trabajar contigo. ¿Qué otra cosa es importante? Nosotros siempre les pedimos a las personas que van a hacer una entrevista laboral, pues que vayan acordes a lo que el puesto y vacante está pidiendo. Es decir, tu aspecto personal. ¿Cómo es que debes de practicar? ¿Se debería de practicar una entrevista de trabajo? ¿Deberías de pedirle a alguien si vas a hablar en otro idioma, que te haga unas preguntas para que no te trabes? Lo más importante, y eso les queremos compartir también, es que la honestidad vale. Y la honestidad es en ambos sentidos. Tanto la persona que llega a buscar trabajo, preguntar con honestidad si se le va, qué se le va a pagar, si es neto o es bruto su sueldo, cuál es el horario, si se le paga tiempo extra o no, si hay transporte, si se le da la comida, qué tipos de apoyos se le dan. Y eso es importantísimo para la persona que está buscando trabajo. No se vale que la información que tú le ofrezcas sea ambigua, sea falsa, porque la persona tiene necesidad de un trabajo y tú tienes necesidad de que esa persona llegue a aportar en ti. Cuando una persona no se siente a gusto o contenta en una posición, cuando lo que se le dijo en una entrevista laboral es dista o está lejana a una realidad cuando ya llega a esa posición. Las personas esperan honestidad de parte de la empresa. Por eso es tan importante que tanto se haga una investigación por parte del candidato como por parte de la empresa. No sé qué piensas de estas preguntas, Pablo. Ser tú mismo, llegar temprano a las vacantes, no mentir. ¿Alguna que otra anécdota tenemos en ese sentido? Híjole, hay tantas, pero bueno. Em, yo creo que la congruencia en el proceso de reclutamiento es fundamental. Y en ambos lados, por ambas partes. O sea, cuando tú en un proceso de reclutamiento das información a medias como patrón, lo único que estás logrando es que ese trabajador, ese candidato, esa persona que logró pasar tus 50,000 filtros, porque también esa es la otra, ponemos, bueno, literal, queremos las perlas de la Virgen, literal, ¿no? O sea, pero literal.
Y entonces, ese proceso de reclutamiento, al ser eh, incongruente, al no tener congruencia, al no tener honestidad, pues se vicia. Es un proceso malo. O sea, el proceso de reclutamiento, cuando no se hace desde la honestidad, desde la claridad, en automático va a terminar mal. Perdón que lo diga, o sea, sorry, o sea, de verdad, así sucede. Cuando no se ha dicho la verdad completa de cualquiera de los dos lados, la verdad siempre sale a flote. O sea, y eso se nota y bueno, desafortunadamente hay N cantidad de ejemplos donde los patrones no dicen la verdad completa o los trabajadores no dicen la verdad completa tampoco. Y entonces, al no decirla, se generan expectativas, se avanzan en procesos donde no necesariamente se está teniendo, digamos, un perfil adecuado para la posición. Se contratan personas inadecuadas a las organizaciones, generas daños patrimoniales inclusive en personas o con equipos o con maquinaria que se daña porque la persona dijo que sabía hacer algo y no lo sabe hacer y lo termina rompiendo el equipo, así de simple. Accidentes gravísimos, yo recuerdo, híjole, muchas ocasiones en las que se contrataba gente incompetente, que de hecho está en la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? O sea, en la Ley Federal del Trabajo establece que si tú dices que sabes hacer algo y no lo sabes hacer, el patrón te puede correr sin responsabilidad para el patrón durante los primeros 30 días, pero es una causal real de rescisión de trabajo. Entonces, claramente, aquí lo que necesitamos es ser muy congruentes y si tú como trabajador, como candidato, como persona que está buscando empleo, te sientes incómodo, algo no te suena, algo no te sientes cómodo, pues se vale levantar la manita. Ya pasó la época, ya no estamos en la época de la vida en la que la empresa y el patrón era el único que ponía condiciones para darte o no un empleo. Ya estamos cada vez más en una etapa de igualdad, en donde vale lo mismo los requerimientos y las necesidades y los requisitos que la empresa le pone a la persona como los requisitos, las necesidades y los satisfactores que la persona requiere de la empresa. Y si por alguna razón el empleo no cumple lo que yo necesito por parte de la empresa como persona, también se vale decirle, oye, ¿sabes qué? Estas características y estas condiciones no me son útiles. Yo quisiera tener un empleo que haga esto o que pueda aportar mis ideas o que me escuchen como colaborador o que lo que tú quieras. Hay muchas, muchas necesidades que son muy válidas y que no está mal preguntar y no está mal hacer ver que no hay todavía esta congruencia y esa consistencia en la información. Entonces, yo sí creo que es muy, muy, muy importante mantener un proceso congruente, un proceso transparente y que en el momento que se empieza a opacar, que empieza a dejar de ser transparente de aquí para allá y de allá para acá, es una mala señal para uno y para el otro lado. Entonces, tener esa tranquilidad de la transparencia, de la nitidez en lo que se dice, en lo que se hace. Y eso obviamente también aplica para los procesos de reclutamiento, ¿no? O sea, cuando tú le dices a un candidato, oye, mañana te espero a las 9 de la mañana a entrevista en tal lugar, en tal empresa, en tal domicilio, con tal persona, a las tales horas te vas vestido de tal manera y no llegas. ¿Dónde está la transparencia ahí como candidato? Algo dejaste de hacer. Algo no le dijiste al patrón o al reclutador y tú le dijiste, sí, 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 yo llego, yo llego, yo llego. Y a las 500 apareces todo mal vestido, todo maltrecho, todo no sé qué. Bueno, a lo mejor te robaron. Bueno, ok, está bien. Siempre hay razones, siempre hay situaciones que están fuera de nuestro control. Pero lo que no es aceptable es la falta de comunicación. Porque si en esta etapa tan temprana en la que apenas nos estamos conociendo un lado y el otro, y no nos damos la oportunidad de conocernos mutuamente y no hay como tal una comunicación clara, abierta, transparente, imagínate ya a la hora de los trancazos en el día a día a la hora de entrar al trabajo. Tampoco va a funcionar esa relación. Adelante. Algo que queremos compartirles a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver después en grabación es el que efectivamente, si tú no te sientes a gusto, si tú tienes claro
lo que tú puedes aportarle a las organizaciones. Eres muy bueno en organizada, es una persona muy organizada. Entonces puedes aportar desde ahí. No te gustan las ventas, perfecto, no pasa nada, dilo con honestidad. ¿Sabes qué? No me gusta, no lo hago, no lo sé hacer. ¿Qué nivel de inglés tienes? Ah, bueno, ¿cómo lo, cómo lo vas a gestionar eso? ¿Cómo te puedes medir? A veces nosotros pensamos que tenemos más habilidades y competencias de las que realmente nosotros tenemos. Pregunta, ¿qué nivel se necesita? Porque yo lo entiendo, lo puedo leer, pero no lo sé hablar. O bien yo el Excel, bueno, lo manejo tal vez de una manera muy básica, sé hacer presentaciones, pues he hecho esto y esto, incluso lo puedes mostrar. En tu hoja de vida puedes, en tu CV puedes poner un código QR, generar ahí un archivo que lleve a un portafolio donde muestres si tú eres una persona, un arquitecto, un ingeniero, un artista, donde muestre un diseñador, pues lo que has hecho. No lo vas a poner todo en hojas y hojas en tu CV, pero lo puedes cargar a través de un link que venga tal vez en un código QR y la persona lo puede escanear y ver lo que has hecho, lo que se muestra, lo que eres realmente, si eres fotógrafo, si quieres que se vea algún video, si eres actor o si has sido ya en atención y servicio al cliente, alguna cualidad que tú tengas y que sea un distintivo tuyo. Si ese distintivo tuyo es digno de mostrarse, pues entonces plásmalo en tu hoja de vida. Efectivamente, como dice Pablo, si tú quedas en algo y no cumples, la relación ya empieza a deteriorarse. Hay empresas, y eso los queremos compartir, donde si llegas un minuto tarde, ya perdiste tu entrevista de trabajo. Haya pasado lo que haya pasado. Así se te haya ponchado una llanta, lo que haya sido. Un minuto tarde ya no te reciben. Puede parecerle a algunas personas injusto o no, pero así es. Así hay muchos procesos de reclutamiento en otros países. Igualmente es así. Hay algo aquí que se llama paradoja del talento y sucede que en esta paradoja, pues no es tan fácil encontrar gente talentosa. Y sucede que a veces, pues, si una persona ya no se recibió, es volver a encontrar a alguien con las características de esa persona que era buenísima, pero que llegó tarde. Entonces, es esa paradoja, tal vez esa característica que te hace llegar tarde, es una área de oportunidad en la que debes de pensar. ¿Por qué no puedo conseguir el trabajo ideal? Tal vez es porque no has llegado a la entrevista ideal y por algo no has llegado. Si ha quedado en ti, procura tener esta reflexión y no llegues tarde a tus próximas entrevistas de trabajo. Seguramente hay una, seguramente hay una posición que te está esperando que seguramente es lo ideal para ti. Prepara, yo te la voy a dejar aquí, prepara 3 preguntas y ahorita se las quiero proponer. Cuando a ti te preguntan un desafío que hayas resuelto, una situación desafiante en tu último trabajo y cómo la superaste. Te invito a que reflexiones en eso. ¿Cómo superaste una situación en la que tal vez tú es la primera vez que la tuviste enfrente? ¿Qué pasos, qué metodología, qué aprendizajes previos que tú tenías utilizaste para superar esa situación? ¿Cómo describes tu estilo de liderazgo? Oye, pero yo nada más voy a atender en una papelería.
Bueno, creo que algo le pasó a Elizabeth, pero aquí básicamente lo que queremos decir es precisamente estas preguntas en las cuales tú tienes la capacidad de aportar. Cuando te dicen, ¿cuál fue el desafío más grande? Es una pregunta, dicen en mi pueblo, con jiribilla, porque esa jiribilla radica en que tú puedes plantear situaciones muy, muy sencillas y que según tú, no, bueno, es que fue acá la super cosa súper complicada que resolví y fue ir solito al Oxxo. No, pues espérate, o sea, eso no es un gran reto, ¿no? O sea, depende mucho de las personas, ¿no? Creo que cuando tú planteas la palabra reto o cuando tú escuchas la palabra reto, significa algo que de veras te llevó al límite de tu capacidad, al límite de tu experiencia, ¿no? De tus conocimientos, de tus habilidades. Para eso es esa pregunta. Esa es una pregunta clásica y se utiliza en un método que se llama STAR, como estrella en inglés. Es situación, tarea, acción y resultado. Esas cuatro palabras, todos los reclutadores que utilizan el famosísimo método STAR, aquí ya les acabamos de dar un hack de reclutador, cuando tú utilizas el dichoso método STAR, lo que haces es precisamente eso, preguntar una situación que requiere o que implicó una tarea, las acciones que tú tomaste y de esas acciones que tú tomaste, ¿qué resultados obtuviste? Entonces, siempre que les pregunten, ¿y cuál fue el reto más grande? La pregunta inmediata es, ¿y tú qué hiciste? Sí, porque esa es una pregunta naturalita que va conforme a este método. Entonces, eh, cuando te preguntan, ¿y tú qué hiciste? Pues es la acción. Y luego la pregunta inmediata es, ¿y qué pasó? Entonces ya el resultado. Y aquí por lo general no se trata de echarte porras acá o si yo soy el ombligo del mundo y me la sé de todas, todas y puedo absolutamente todo. No, no se trata de eso, pero sí se trata de realmente demostrar cuáles son tus talentos, cuáles son tus capacidades. Esta es una, así como Hansel y Gretel, así el caminito de dulces que te van llevando a demostrar cuáles son tus grandes cualidades, cuáles son tus grandes habilidades que tienes dentro de tus capacidades que puedas descubrir, ¿no? Entonces, el método STAR definitivamente es una de las mejores maneras para que tú puedas demostrarle al reclutador qué tan bueno eres y por qué eres tan bueno. No nomás porque tú te lo creas o porque tú lo dices, sino porque realmente a través de los hechos, porque esa es otra característica del método STAR. Tú cuando haces estas preguntas te refieres a hechos del pasado, no a situaciones hipotéticas del futuro. Porque si tú me preguntas, oye, ¿y tú cómo reaccionarías en frente de un león? Oh, no, bueno, yo sería acá, un superdomador de fieras, agarraría mi silla y mi látigo y estaría ahí controlando al leoncito. No, 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 facilísimo. ¿Y si es realmente así? Mientras que cuando utilizas el método STAR y le preguntas, ¿qué hiciste cuando enfrentaste al león? Es distinto, porque es historia, es lo que realmente pasó. Y entonces, al tú referir hacia la historia, hacia lo que ya hiciste, demostraste, para bien o para mal, un cierto comportamiento. Oye, ¿eso es una garantía de que en el futuro vas a volver a reaccionar igual? No, esa es una falla del método STAR. El método STAR no significa, ahora sí que como dicen los financieros, ¿no? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿no? O sea, no significa que porque ya lo hiciste atrás antes, lo vas a volver a hacer hacia adelante en el futuro. Eso tampoco es una garantía. Pero bueno, es igual de, digamos, paradójico entre decir cómo lo harías en el futuro si nunca lo has hecho o cómo lo hiciste ya en el pasado, pero si resulta que ahora en adelante ya te rompiste una pierna y ya no puedes correr tan rápido como antes podías hacerlo, pues tampoco vas a reaccionar como lo hiciste en tu juventud, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras cada uno de los métodos. Adelante, Elizabeth. Gracias, perdón que me de repente, ups, el internet. Aquí me sacó. Hay muchas herramientas que cuando tú vas a hacer una entrevista de trabajo, y ese es otro punto, de repente en nuestros trabajos, tal vez tú no eres la persona de recursos humanos, pero te toca tener estas competencias laborales de poder entrevistar a alguien que te va a llegar a ayudar. Este método es muy adecuado para que lo emplees. Oye, pero yo
yo no soy reclutadora, yo nada más trabajo aquí en esta oficina, yo porque tengo que entrevistar a alguien, pues porque ese alguien va a colaborar contigo. Y yo te invito a que tengas mucho respeto cuando leas a una hoja de vida, no cuestiones lo que lees en el currículum, eso que tú lees es lo que la persona pues quiso plasmar ahí. Si pide tu retroalimentación, sea asertivo. Si tienes y eres un experto y te están pidiendo una asesoría, pues dala con mucho gusto. Recuerden que en una hoja de vida, pues siempre, la verdad es de que las personas que estamos en esta parte de recursos humanos, leemos muchos currículums y pues vas a leer las partes principales. Por lo general se leen de izquierda a derecha en forma de Z. Es muy importante que pongas en estas 4 esquinas pues lo más importante de ti. Recuerda que el contacto, dónde te vamos a localizar en tu correo electrónico y tu número que si contestes, es muy importante. No es necesaria tu dirección, no es necesario que la coloques, es necesario que pongas una ubicación para localizarte, que puede ser pues tu correo electrónico, que puede ser tu número de teléfono, una fotografía profesional. ¿Qué es una fotografía profesional? Pues, como dirían los fotógrafos que nos están, ¿qué tal? Alguno cada vez que nos esté escuchando, una fotografía de 3/4, donde se vea una parte agradable de ti, si quieres o no sonreír, pero tampoco con el ceño fruncido, donde se vea que muestras, pues, tu mejor cara, literalmente, un ángulo en el que se vea claramente tu rostro. Una selfie no es lo mejor. Pide a alguien que te tome una fotografía que se vea profesional. Por otro lado, recuerda que colocar en un nivel de porcentaje se ve muy famoso de hace más de 10 años de Elon Musk, donde él ponía en porcentaje sus habilidades. Es válido poner el porcentaje de tus habilidades si tú tienes más o menos ese parámetro. ¿Qué otro parámetro es importante? Sí, el último trabajo y qué aportaste a ese último trabajo, qué resolviste en ese último trabajo, que es exactamente lo que Pablo nos compartía. Cuando tú eres capaz de compartir que tomaste una posición y te entregaron todo desorganizado y tú estás entregando organizado tu área de trabajo, el lugar donde a ti te dieron la responsabilidad, eso es una aportación que es válida y que es valiosísima para un nuevo trabajo. ¿Qué otra cosa es importante? Tus valores, los valores que compartes, esas habilidades técnicas, desde si eres bueno con una copiadora, si tienes una habilidad en alguna herramienta, si tienes alguna habilidad en algún tipo de paquetería en especial, si eres bueno utilizando algún tipo de render o de programa en específico que sea valorado y que tú lo sepas, pues escríbelo también. Tu hoja de vida eres tú y solamente tienes una cuartilla para decir quién eres. Y eso, para los reclutadores que ven y ven y ven hojas de vida, es muy importante que pongas tanto en el estilo de letra, el tamaño de la letra, que se vea armónico, y sobre todo, evita y revisa 2 o 3 veces la ortografía, que es muy importante. Hay muchos currículums que se descartan por faltas de ortografía, que puede ser no necesariamente algo que tú cometas, sino un error de dedo que a todos nos pasa. Por eso es importante revisar cuántos currículums vemos con faltas de ortografía. Y ese currículum, como habla de ti,
como eres tú, pero en escrito, pues desafortunadamente, aunque tú tengas muchas habilidades, puede ser el motivo por el que hoy en día te están descartando. ¿Qué tan importante es la ortografía, el tipo de letra, la armonía en un currículum? Incluso hay personas que suelen poner perfume en sus currículums, algún tipo de textura o algún tipo llamativo si el currículum es electrónico para que llame la atención. Es válido si está dentro del buen gusto, podría ser válido en, que no sea tan plano el currículum, sobre todo si tú eres creativo y quieres vender también tu creatividad. Definitivo esto de las faltas de ortografía es, híjole. Yo creo que hablando de posiciones profesionales, y no porque las posiciones no profesionales no lo requieran, digamos, es menos, ¿cómo decirlo? Se tolera más un poco las faltas de ortografía, no porque esté bien, no debería en ningún caso haber faltas de ortografía, pero a nivel profesional, a nivel de un puesto, pues de asistente, de analista de tal o cual posición, de gerente, de director, de ingeniero, de responsable de área, de la posición que tú me digas. Pero a nivel profesional, es decir, que te requieran ya un grado académico mínimo de licenciatura, es intolerable las faltas de ortografía. Yo, mi estándar como reclutador es cuando yo estoy leyendo un currículum a nivel profesional y detecto una C, una Z, una P, una T, una B por una V, o lo que sea que haya sido la falta de ortografía, espaciado, frases incoherentes a la hora de leer el texto. Para mí, con la pena del mundo, va para afuera completamente. O sea, pierden su oportunidad. La ventana de tiempo que un candidato tiene frente a un reclutador en papel es tu currículum. Y la ventana de tiempo es este patrón de Z que decía Elizabeth. O sea, lees arriba, lees en diagonal, lees hacia abajo. Y las cuatro esquinas y lo que está en medio de la Z, o sea, justo en medio de la hoja, digamos, si tú dibujas la Z así completa en medio, lo que queda a la mitad del trayecto en diagonal hacia abajo y hacia la izquierda, el centro, mero centro de la hoja, ahí tiene que estar la información clave. Por lo general ponemos el nombre, en la otra esquina ponemos la foto, en medio ponemos lo más importante de mí, ya sea mi experiencia, ya sea mi educación, ya sea lo que es importante. En la esquina inferior izquierda ponemos pues a lo mejor mis competencias, mis habilidades, en qué soy bueno. Y finalmente en la última esquina pues a lo mejor hacia dónde quiero ir, qué tipo de trabajo estoy buscando, un poco hacia adelante. Entonces ya con esos 5 puntos, con esas 5 referencias, tú puedes rápidamente identificar qué está pasando, ¿no? Entonces cuando tú en ese patrón de Z vas detectando faltas de ortografía, pues en automático pierdes. Entonces el tiempo que tienes disponible, tu ventana de oportunidad es escasamente de 4 segundos, 3 segundos. Ya si lee despacito el reclutador, pues 8 segundos, 10 segundos. Eso es toda la oportunidad que tienes. Entonces, ¿cómo escribir un currículum para que en 8 segundos o en 6 segundos cause un impacto? Pues tiene que ser muy rápido. Tienen que ser palabras clave, que era con lo que empezábamos hace rato, cuando explicábamos que debemos de adaptar cada currículum a cada vacante, si las vacantes están correctamente escritas. Eh, Creo que la tarjeta de presentación es el currículum. Un buen currículum te da la puerta, te abre la llave, te abre la puerta para acceder a una entrevista. Pero la entrevista es otra oportunidad que solamente tienes una oportunidad. Y a veces hay entrevistas que van increíblemente bien y a veces hay entrevistas que, por Dios santo, o sea, los ves, los escuchas hablar, los escuchas decir las cosas, los escuchas razonar sin razonar, los escuchas en un grado de inconsciencia que en automático, yo tuve un jefe hace muchos años que
mal veía que no estaba haciendo lo que él quería, como él lo tenía pensado, y le dices, gracias, hasta luego. Y le cortaba la entrevista. Oye, pero es que ha pasado medio minuto. No, es que no estás diciendo lo que yo necesito. Adiós. Ya, se le acababa el cartucho a ese pobre candidato. Más de alguna vez, me acuerdo que le mandé candidatos a él, que según yo era, no, sí, este muchacho sí es muy bueno, este ingeniero, no sé qué, estaba yo en una planta automotriz. Y entonces, pasaba, o sea, llegué con el muchacho, lo subí a la escalera, la oficina del jefe, entró, yo ya me venía bajando y el chavo atrás de mí, de que ya lo habían corrido, porque el chico, pues no contestó lo que quería. O el chico, en este caso, me acuerdo que era una posición bilingüe, querían a alguien que hablara inglés, y yo mi estándar de inglés no lo tenía tan depurado en aquellos años todavía, y entonces, pues entró, medio tartamudeó algo en inglés. El jefe dijo, este no habla inglés, con permiso, adiós, bye, y lo despachó. Y lo despachó en 15 segundos. O sea, fue una cosa horrible. El pobre muchacho, quién sabe desde dónde vino, hasta acá la planta, porque no estaba en un parque industrial medio lejano. Y finalmente todo eso pues, terminó en un fracaso para este pobre muchacho. El nivel de frustración que tuvo este chico, porque pues quién sabe qué tanto esfuerzo tuvo para llegar ahí a la entrevista. Pero mi punto es, la entrevista es como que tu siguiente pequeño paso para ir avanzando en los procesos de reclutamiento. A ver, vamos haciendo una recapitulación. Este día de hoy hablamos de los procesos de reclutamiento desde el lado de la empresa y desde el lado del candidato. Del lado de la empresa es saber exactamente qué estoy buscando, tener claro qué quiero de mi trabajo, qué quiero del trabajo que estoy ofreciendo, qué resultados debo obtener, qué indicadores necesito tener claros, qué mediciones, qué métricas se requieren para evaluar correctamente a ese candidato y que no sea a gusto, antojo o enojo mío que estoy diciendo lo está haciendo muy bien o lo está haciendo muy mal. Del lado del candidato, pues es prepararme, es trabajar las vacantes. Hoy no hablamos, pero yo creo que mañana vamos a platicar un poquito sobre el poder de las relaciones débiles, que es todo un artículo muy padre de Harvard Business Review, que ya tiene algunos añitos, pero que realmente sigue siendo igual de vigente como hace 15 o 20 años que se escribió ese artículo en la Escuela de Negocios de Harvard, en la revista de Harvard Business Review. Y la verdad es que es un método muy interesante porque cuando tú le avisas a todo mundo de que andas buscando trabajo, a lo mejor llegas en esos golpes o en esas carambolas de tres bandas tipo, eh, eh, ahí se me fue la palabra, billar, donde vas rebotando, rebotando y finalmente encuentras la oportunidad. Entonces tienes que trabajar, tienes que esforzarte y tienes que encontrar las oportunidades que están alineadas a lo que tú eres, a lo que tú ofreces, al valor agregado que tú aportas a las organizaciones. Esto también te lleva a entender en qué tipo de organización funcionas muy bien. Hay personas que funcionan perfectamente en empresas que los negrean mucho. Y está bien, pues así son, ¿no? Así que si no pegan lo que quiere, pues no pasa nada. Hay gente que para eso está muy bien. Pero también hay gente que dice, no, 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 yo quiero que me traten así con el pétalo de una rosa y no quiero que me hagan absolutamente nada y medio me ven feo y ya me voy a enojar y ya no quiero trabajar en ese lugar. También hay gente, o sea, se vale. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Yo simplemente les digo, conózcanse a sí mismos y sepan si pueden aguantar un nopal o una rosa. Así de sencillo. Entonces, ese es el segundo paso. Tercer paso, tener un currículum de impacto, donde esta Z, donde estos 5 puntos que están en una hoja de tamaño carta, reflejen lo mejor de ti, reflejen tus grandes cualidades, porque esa carta de presentación que es el currículum te va a dar acceso a la entrevista de trabajo. Y nuevamente, en la entrevista de trabajo, demuestra quién eres, demuestra lo que has hecho, demuestra lo que puedes. Acuérdense del método STAR: situación, tarea, acción y resultados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a través de esas situaciones que vas a compartir, de las acciones, las tareas que debías alcanzar, las acciones que tomaste y el resultado que lograste, ahí se va a ver de qué estás hecho. Y finalmente, y hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí es importante platicarlo, el seguimiento. El seguimiento a las entrevistas, eso si gustan lo platicamos el día de mañana, pero lo importante aquí es de que des este primer paso de una manera
contundente, de una manera clara y de una manera, digamos, con certidumbre hacia dónde quieres ir. ¿Algún comentario final, Elizabeth? Buenas noches. Yo los invito a que se animen. Si están buscando trabajo, anímense a hacer su currículum de impacto, anímense, analícenlo. Y si tú te está tocando encontrar el talento para tu organización, para tu empresa, para tu negocio, anímate a hacer la pregunta adecuada de acuerdo a la necesidad. También reflexiona, ¿para qué quiero yo a esta persona aquí conmigo en mi empresa? Esa pregunta que vas a hacer, que sea con ese propósito, para que lo quieres, porque quieres que colabore contigo y la respuesta que te van a dar es la que tú estás buscando. Analiza ese objetivo final para el que necesitas a esa persona. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos momentos que se van rapidísimo hayan sido de su utilidad. Muchas gracias, somos HRP Consulting y nos vemos mañana aquí en este impulso de recursos humanos, impulso emprendedor.